el gobierno está celebrando el hecho de que la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que promueve la prueba PISA, que es un estándar educativo de los países que se someten a esta medición, en 3 categorías específicas: matemática, lectura y ciencia. Bueno, y dice el informe que República Dominicana mejoró en las 3 categorías. 351 puntos en lectura. Vamos a empezar primero con la matemática. 339 en matemática, 351 en lectura y 360 en ciencia. Y la puntuación global se elevó hasta 350 puntos después de haber obtenido 339 en sentido general en el año 2018. Bueno, las autoridades están celebrando esto. Bueno, yo también lo celebro como dominicano porque significa que nos movimos hacia arriba, nos movimos hacia mejor. Y todos los dominicanos debemos celebrarlo porque nos conviene, porque esto mejora la imagen internacional del país, que nosotros en la prueba PISA en accidentes de tránsito teníamos liderazgo tóxico, peores, lo último, la chu, como decíamos nosotros cuando jugábamos bola, la chu, en materia de accidentes de tránsito y en materia de educación. Coño, una cosa refleja la otra. Pero debemos alegrarnos porque nos conviene. Pero ojo, esto puede ser un falso positivo. Y el gobierno no debería conformarse con estos resultados. ¿Por qué? Bueno, yo no sé cuáles son los criterios, la metodología de la prueba PISA, pero lo que está midiendo la prueba PISA, que mide cada 4 años, midió en el 2018 y midió en el 2022, cada 4 años. ¿Qué está midiendo la prueba PISA? La prueba PISA está midiendo la educación de la pandemia. Y la educación de la pandemia fue una educación de crisis, una educación de deserción escolar, una educación de improvisación, donde el modelo que nosotros tenemos, el modelo del mame mismo mu, más sabe el burro que tú, que fue creado por Trujillo y por la Iglesia Católica en el 1930, sacando el ostosianismo de la filosofía educativa, ese modelo obsoleto, medieval, escolástico, lo llevaron a la televisión. No educación virtual, que eso es otra cosa. No, sino mame mismo mu por televisión. Ponían los profesores a decir todos esos disparates medievales ahí y que los muchachos copiaran en su casa con ayuda de los padres que no saben ni mierda de educación. Entonces, ¿cómo ese modelo improvisado, cómo ese comportamiento educativo de crisis improvisado, sin cambiarle nada al modelo, va a producir resultados distintos? Eso no puede ser. Ahí hay algo extraño. Yo no sé qué, pero yo sé que me conviene a mí como dominicano. Pero yo no debo conformarme con esos resultados. Lo promuevo porque estamos en campaña, propaganda, todo lo que usted quiera. Pero cuando usted reflexione en su casa con una taza de café, lo que usted dice, oh, eso tiene que ser un problema. ¿Por qué yo digo que es un problema? Porque México, pongo a México por ejemplo, que es miembro, no que mide la educación, México es miembro de la Organización de Países Desarrollados, de Países para el Desarrollo, perdón. ¿Qué pasó con México? México descendió 20 años en esta prueba PISA. O sea, los niveles de México en matemática, lectura y ciencia bajaron a niveles del 2002. A niveles del 2002, cuando empezaron a medir a nosotros. Pero ¿qué resulta? Que México se lo atribuye al deterioro de la educación en la pandemia. Entonces, México perdió 20 años de calidad educativa en la pandemia y nosotros ganamos. ¿Qué hicimos nosotros? Y por eso yo entiendo que esos resultados tienen algo extraño que yo no puedo comprender porque no tengo acceso a los datos. Pero no puede ser que en la pandemia hayamos avanzado en educación. Porque todo lo que hizo en la pandemia fue improvisado. Nadie planificó ese modelo educativo. Ese es el modelo educativo que yo quiero. El modelo educativo que yo quiero. Cuando tuvimos la discusión lastimosa, triste, innecesaria con Educa, pero que yo pienso que debe seguir, debemos mejorar los términos, pero hay que seguir debatiendo el tema educativo. Educa decía, la educación a distancia fue un fracaso. Y de hecho se desmontó. ¿Por qué nosotros no seguimos haciendo educación virtual? ¿Por qué? Si la educación virtual según PISA mejoró los indicadores. No, eso no mejoró nada, porque eso no es educación virtual.
Eso es educación por televisión con el mismo modelo escolástico de el concordato. Eso no sirve. No es verdad que la República Dominicana tiene una educación basada en ciencia. No es verdad. Los estudiantes dominicanos no saben lo que es un neurotransmisor, no saben lo que es una neurona. Creen que comer arroz es bueno para la salud, porque no están educados en ciencia. Y no solamente los estudiantes, la mayoría del pueblo. Entonces, ¿a qué se debe eso? A que la iglesia impide que la ciencia entre a las aulas. Eso por un lado, pero por otro lado, a PISA no le importa que hayan 60, a la prueba PISA no le importa que hayan 60 niños en un aula. Ahí la sociedad que viene no es individual. La sociedad que viene no es custom. La sociedad que viene no es personalizada. Entonces, ¿qué diablo va a encontrar el estudiante que salga al mercado de trabajo dentro de 20 años si tú lo estás formando como la sociedad industrial del siglo XIX? La escuela dominicana reproduce la fábrica del siglo XIX y XVIII, la fábrica de ladrillo de Boston, los telares de Inglaterra. ¿Y saben por qué el uniforme de los estudiantes dominicanos? Por el uniforme de la fábrica. ¿Y saben por qué la entrada, el horario de la clase dominicana? Por el horario de la fábrica. ¿Y saben por qué el profesor de la clase dominicana? Por el capataz de la fábrica. ¿Y saben por qué el timbre del recreo de la escuela dominicana? Por la hora del almuerzo de la fábrica. Y la hora de salida de la escuela es la hora de salida de la fábrica. Es una educación de fábrica. Y ya las fábricas en todo el mundo están robotizadas. No necesitan seres humanos. Entonces, estamos preparando estudiantes para la fábrica y las fábricas ya están en crisis, por lo menos de la perspectiva de los recursos humanos. Eso no, ese modelo educativo no sirve. Y el PRM, que es el Partido del Cambio, tiene que desmontar el modelo educativo. Nadie se ha atrevido desde Juan Bosch. Ojo con esto. Desde que Trujillo quitó el ostosianismo de la filosofía educativa, el único que lo ha reivindicado en 1963, artículo 37 de la Constitución de Juan Bosch, dice la educación tiene que estar avanzada en ciencia. En esa ciencia ostosiana que formó el Instituto de Señorita de Salomé Ureña, la escuela La Normal. ¿Qué significa la normal? La norma, el método que crearon los griegos, el logos, la razón, la lógica. Eso no existe en República Dominicana. No es verdad que esa vaina existe. Entonces, por último, yo quiero decir lo siguiente. Para llevar lo que estoy planteando a la práctica. Ayer en el almuerzo del VHD, y le pido permiso al VHD porque voy a citar a dos ejecutivos de ellos, pero lo que estoy diciendo es absolutamente cierto, no solo en el VHD, sino en la banca privada, que la banca privada es electrónica hace más de 20 años, señores. El gobierno no tiene gobierno electrónico, pero la banca sí, porque la banca depende de la eficiencia para sus clientes, porque tienen una competencia entre ellos por el mercado y tienen que ser eficientes, pero además la banca invierte en I+D, en investigación y desarrollo, y está al tanto de todas las tendencias modernas. Los gobiernos no. Entonces, ¿qué pasó ayer? Bueno, ayer estábamos nosotros compartiendo con el almuerzo de Navidad del Banco VHD, que siempre nos hace el honor de invitarnos. Y bueno, nos recibió el líder histórico, el presidente del Consejo del Banco, el ingeniero Molina Shekhar, que le transfiere la presidencia del banco en este mismo año a Steven Puig. Ok, por el programa participamos nosotros cuatro, ¿verdad? Manuel, María Elena, sí, Julio y yo. Y entonces María Elena y yo estábamos sentados entre Rodolfo Van der Horst, ejecutivo del banco, y la encargada, ¿cómo ellos le llaman? Peralta. ¿Cómo ellos le llaman? Gestión de talento. Lo que se llamaba antes recursos humanos. Marta Peralta. Peralta, bueno, perfecto. ¿Qué pasa? Es que yo le hago una pregunta al señor Van der Horst, ¿te acuerdas? Claro. ¿Qué cantidad por el spot que presentó Josefina? Sí. Del banco como tú lo quieras, el banco como tú quieras? ¿Qué porcentaje de los clientes del VHD busca banca digital, servicios digitales? Y después de que Steven Puig había dicho que había firmado la primera hipoteca virtual, internacional. Sí. Y dice Van der Horst, el 80%. El 80% de los clientes busca servicios digitales. El 80%.
Eso es el presente, eso no es el futuro, asócienlo con la educación. Pero después yo le pregunto Bien. Perdóname Julio, dame un par de minutos, a Marta Peralta, le pregunto por un amigo del banco, Juan Miguel Santana, mi amigo, uno de los mejores informáticos de este país, de Intec, mi amigo de adolescencia. Y le pregunto por él, que trabaja en el banco, y ella me dice, pero JM, así le llaman en el banco, JM trabaja a distancia desde su casa. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Cómo va a ser que Juan trabaja a distancia? Sí, ok. Entonces, seguimos hablando de los recursos humanos del VHD y Marilena le pregunta por la capacitación y ella dice, nosotros tenemos una academia en línea. ¿Te acuerdas? Sí. Entonces, el VHD capacita a sus empleados en línea, los empleados tienen la opción de trabajar a distancia y el 88% de sus clientes busca servicios bancarios digitales. Julio, solo 30 segundos. Sí. Ahora, di toda la verdad. ¿Cuál? El 80% va por las operaciones digitales. Ahora, ellos atienden también a ese 20%. Pero yo no digo que no. No lo descuidan. Esa Pero yo no digo Consuelo que no. de Pradel que te decía, no, yo quiero hablar personalmente y presencialmente con mi ejecutiva de cuentas. Ellos lo toman en cuenta. Por eso dicen el banco como Bueno, yo quiero. Pero si esa es la Aunque sea realidad, minoría. pero si esa es la realidad hoy, claro. proyecten ese comportamiento de la sociedad dominicana en 20 años. Entonces, nosotros tenemos que educar a los estudiantes para la sociedad que viene, no para la sociedad medieval que creó la escuela que tenemos hoy, la escuela de la fábrica. Y por eso yo digo que las pruebas PISA no son suficientes para proyectar la educación dominicana en el futuro y que no entiendo cómo nosotros mejoramos los indicadores y seguimos haciendo lo mismo. Cambio y fuera.